entonces vamos a comenzar con la segunda ronda de intervenciones. Hace su presentación a continuación la estudiante María Valentina García Figueroa. Muy buenos días a todos. Mi nombre es Valentina García Figueroa y el texto con el que voy a participar el día de hoy lo titulé Aprender dentro de casa con coronavirus fuera. 2020, un año hasta ahora lleno de sobresaltos. Se inició con catástrofes naturales. Las redes sociales se inundaron de noticias acerca de los incendios en Australia, las inundaciones en Indonesia, los ataques del ejército estadounidense a Irán, terremotos en Puerto Rico y muchos otros hechos impactantes. Hasta que se habló del temido coronavirus, detectado en diciembre de 2019, pero que solo hasta mediados de 2020 prendió las alarmas a nivel mundial. Un virus proveniente de Wuhan, una ciudad china, que semanas después se propagó a los países europeos y en solo meses había casos de contagiados en África y América, dejando a su paso millones de infectados y una cifra de fallecidos que aumenta con el pasar de los días. Claramente no había preparación para sobrellevar un acontecimiento de tal magnitud. Una prueba de esto es la situación mundial actual. Países en recesión económica, eventos globales cancelados, escuelas cerradas indefinidamente, mercados, plazas turísticas, centros comerciales, oficinas, empresas, todo se detuvo obligatoriamente unos instantes. La sociedad es inquieta por naturaleza, se está en constante evolución y progreso. La crisis vivida, aunque fue una piedra en el zapato, no impidió que el mundo continuara avanzando y que la educación se retomara como en China o en Estados Unidos. En un artículo publicado por la UNESCO en enero de 2020, los ministerios de Educación e Industria de China se asociaron para garantizar que todos los alumnos accedieran a oportunidades de aprendizaje virtual y también se impulsó la preparación docente para llegar a los estudiantes con una mejor calidad y de una mejor forma. Países con las tecnologías más avanzadas pudieron tratar la pandemia de una forma diferente, tan superiores al tercer mundo que las clases virtuales se implementaron rápidamente y el acoplo social fue el esperado. Y por otro lado está Colombia, que no quedó exenta de albergar el virus en sus habitantes y que también ha dado la batalla contra este enemigo, pero además día a día lucha con la corrupción, la pobreza, violencia y desempleo, situaciones que han traído problemas económicos, sociales y sobre todo escolares. Se buscó la implementación de una estrategia nueva donde las instituciones educativas pasarían de dar sus clases en las aulas a hacerlo a través de una pantalla. El gobierno propició un plan de datos al que pueda acceder cualquier persona con un teléfono móvil descargando una aplicación llamada Corona, que intenta solventar la gran demanda de conectividad que se presenta en estos momentos. Sin embargo, no es suficiente, comenzando por el hecho de que para inicios del año, El Espectador presentó un informe en el que se muestra cómo se compone la pirámide social en Colombia. El estudio reveló que el 67% de la población estaba en condiciones de vulnerabilidad, con ingresos entre los 251.000 y los 630.000 pesos por persona al mes. Dinero que difícilmente le permite a la sociedad tener comodidades materiales, teniendo en cuenta la tasa de inflación en Colombia, que para julio de 2020 se ubicó en el 1,97%. Con toda la situación de la pandemia, lógicamente la calidad de vida de muchas familias del país decreció, trayendo consigo más personas en condición de pobreza y a su vez el ideal de una educación a distancia, posibilitada por medios tecnológicos, se parece más a una utopía. Tener que sortear situaciones económicas difíciles es el pan de cada día de muchos estudiantes del país. Cabe resaltar que no solo el bolsillo se ha visto afectado, que hay de la convivencia, la situación emocional, los niveles de violencia intrafamiliar se han disparado. Casos de maltrato infantil y femenino se conocen todos los días con números más elevados que meses antes. Y muchos estudiantes han perdido familiares y algunos amigos por culpa del virus. Centrándose netamente en el sector educación, la cosa no cambia mucho. Gran parte de los colegios del país, así como sus educadores, no cuentan con los medios tecnológicos y económicos para apoyar los procesos formativos a larga distancia de sus estudiantes y mantener así un contacto frecuente con los mismos.
Si bien es cierto que se implementaron nuevas estrategias de valoración, entrega y asistencia a las clases, estas aún no presentan gran ayuda para los niños del país que deben desplazarse horas desde su vereda o corregimiento hasta la casa de algún familiar o vecino y subirse a una loma literalmente a coger un poquito de señal. Como es el caso de Ana Yive, una estudiante de séptimo grado que se desplaza una vez por semana varios kilómetros desde su casa a la de su tía, esperando contar con la suerte de que su celular, que solo sirve para llamadas, le permita hablar con la maestra de sociales poco tiempo. La niña no cuenta con saldo suficiente para hacer llamadas largas y la docente, cuando le devuelve la llamada, se encuentra de frente con la intermitencia de la señal, que impide que se escuchen con claridad y que hace que la llamada se corte repetidas veces. Sin ir tan lejos, también puede observarse la dificultad que presentan los estudiantes del pueblo, que quizá no tienen que hacer largas caminatas, pero que en su casa solo cuentan con un teléfono en donde varios niños deben recibir sus clases, como Christopher, de sexto grado, quien tiene una hermana menor y sus padres solo tienen un celular con el que también trabajan y no pueden dejarles el celular a los niños. Tampoco cuentan con los recursos necesarios para comprar otros dispositivos y planes de Internet, lo que impide que tomen sus clases con regularidad. No existen los recursos suficientes para llegar a los estudiantes y aún con todas las reformas pedagógicas propuestas por el Ministerio de Educación, es imposible sustituir la educación presencial en un país donde los medios tecnológicos son pocos y donde ir al colegio es una tradición más. La calidad educativa no puede ser la misma sencillamente porque el trabajo autónomo por parte de los estudiantes no es algo que se les ha enseñado. A pesar de todo el esfuerzo de los docentes para realizar su trabajo de la mejor manera, la brecha social sale a relucir una vez más. El mundo va muy rápido y está dejando atrás a muchos niños que día a día se esfuerzan por marchar al mismo ritmo. Estudiar desde casa es todo esto, es estar condicionado a más distracciones y muchas situaciones, unas buenas y otras no tanto. Aunque es bueno verle el lado positivo a las cosas malas, en esta ocasión lo que se necesitan son acciones. Si anualmente los recursos destinados a educación y salud fueran implementados en su totalidad, la crisis que atraviesa el país no sería tan grande. Nadie pensó que este virus congelaría el mundo en contra de su voluntad y pondría tan al descubierto la precaria situación social que viven los países subdesarrollados. Pero esta es la oportunidad de reclamar los derechos que como sociedad se tienen y hacerlos valer de una vez por todas. Mi situación me ha permitido observar que la línea entre trabajo y hogar de los docentes muchas veces se ve cruzada y como estudiante también he tenido dificultades y me he sentido desanimada en ocasiones. Pero si los derechos que yo tengo no los tienen los otros, claramente no son derechos, son privilegios. Y es necesario ser la voz de todos aquellos que por una u otra forma no pueden manifestar su situación. Muchas gracias. Muy bien, Valentina García, muchas gracias por su ponencia. Vamos a escuchar a continuación a la estudiante Brigitte Diana Roa Higuera. Bueno, muy buenos días. Mi nombre es Tatiana Roa, soy estudiante del grado 11A. A mi texto lo titulé Cibereducación. A lo largo de los años se han implementado diferentes técnicas para mejorar el saber. Las grandes potencias se han destacado por llevar a cabo métodos de enseñanza que garanticen una buena educación. Sin embargo, en este año el mundo se vio obligado a enfrentar la pandemia del COVID-19. Todos los esfuerzos realizados en pro de la educación no habían sido considerados para enfrentar una situación de tal magnitud, por lo que tomó por sorpresa a muchos países. Colombia no fue la excepción, puesto que sumado al hecho de que no se ha caracterizado por tener un sistema educativo fuerte, en varias regiones del país no se cuenta con los recursos necesarios para practicar otro método de educación diferente al presencial. Por ello, fue uno de los países en donde este ámbito se vio seriamente afectado. No obstante, ante todo se debía velar por la educación de los niños y jóvenes, por lo cual fue necesario someter la educación a diversos experimentos de manera que se pudiera obtener el método más ajustado a todas las posibilidades de cada estudiante. La experimentación con la tecnología y el envío de trabajos escolares a través de plataformas tecnológicas fue, en pocas palabras, la salvación del año escolar para los estudiantes, quienes al querer aprobar convirtieron su día a día en un recibo envío de talleres.
En muchas ocasiones, los docentes, al intentar asignar más conceptos de información a los estudiantes, terminan rebosándolos de actividades que muchas veces no se entienden por completo, causando en ellos el efecto contrario a lo que se quería lograr. Muchos estudiantes desearían tener una solución para este problema. De hecho, familiares y amigos me lo han comentado, pues en su colegio son pocos o nulos los momentos para la retroalimentación y la explicación. Algunos profesores tan solo se limitan a crear talleres que en muchas ocasiones no son comprensibles a los ojos de los estudiantes. Se suma a esto que cuando intentan pedir ayuda, son ignorados o reciben respuestas como revise de nuevo la guía o eso está en el texto. Es entendible que los profesores también estén estresados con tanta responsabilidad y tanto compromiso, pero debemos tomar en cuenta que un estudiante sin un maestro que lo guíe no tiene las mismas oportunidades que uno que sí lo tiene. Por lo tanto, no podemos pretender que un alumno con solo ver una guía comprenda un tema, dado que necesita una explicación y una resolución de dudas para llenar vacíos que un texto puede dejar. Aún más, cuando los estudiantes no están acostumbrados al trabajo autónomo. Generalmente, este empieza a desarrollarse cuando se tiene la oportunidad de ingresar a una universidad. No digo que debe estar prohibido dejar trabajos extra clase. Es más, considero que con un material de apoyo es más sencillo entender un tema, pero estos se deben asignar con moderación y consideración, pensando en que los estudiantes no tienen todo el tiempo para resolver los trabajos de una sola asignatura, sino que por el contrario tienen que responder por otras clases. Esto sin contar las actividades extracurriculares que practican. Otro factor importante es la flexibilidad de los profesores con el tiempo de entrega de los trabajos, ya que algunos estudiantes no poseen un computador o celular propio con acceso a Wi-Fi o datos, por lo que no pueden enviar sus trabajos en determinado tiempo. Comprendo la dificultad que puede representar para un maestro suministrar dicha flexibilidad, pues tampoco es justo que un profesor tenga que esperar a un estudiante hasta que pueda enviar un trabajo. Considero que una buena manera para trabajar en torno a la flexibilidad sería dando un consenso entre alumno y docente, dando un plazo más del pactado, es decir, que si un estudiante no pudo cumplir con un trabajo para la fecha acordada, tenga una segunda oportunidad para presentarlo. Esta sería una buena manera para poner en equilibrio tanto las necesidades del maestro como las del estudiante. Adicionalmente, no podemos ignorar el hecho de que los estudiantes se aprovechan de dicha flexibilidad y se excusen para no entregar los trabajos impuestos a tiempo, por lo cual este sin duda es un tema en el que debemos empezar a trabajar. Trazando este panorama, para que las actividades virtuales funcionen, se necesita que cada parte de la clase, tanto estudiantes como profesores, se responsabilicen de su labor y entiendan lo importante que es trabajar a conciencia y en equipo para lograr un buen objetivo. En algunas ocasiones los estudiantes culpan a los profesores por todo lo malo que pasa en las clases, pero si se fijaran que ellos también fallan al momento de dejar un trabajo para más tarde, inventar una excusa para no entregar un taller o simplemente ignorar al profesor, se darían cuenta de que ellos son los propios culpables por no cumplir su rol de estudiantes. Algunos docentes toman muy en serio su trabajo, tratando de mostrar actividades interactivas a sus estudiantes, de manera que no sean monótonas, aburridas y en consecuencia inentendidas. Es por ello que encuentro injusto y hasta descarado que los alumnos, en lugar de apoyar a los profesores, los culpen por sus propios errores. En conclusión, para el buen desarrollo de una clase tanto virtual como presencial, es necesario que haya compromiso de parte de todos los entes que intervienen en la educación, ya que si alguno de estos falla, se pierde el equilibrio necesario para hacer funcionar un proyecto o una experiencia nueva, como lo es en este momento la educación desde casa. Gracias. Muy bien, Brigitte Tatiana, muchas gracias por su ponencia. Vamos a escuchar a continuación al estudiante Didier Jesús López Pinzón. Muy buenos días, soy Didier Jesús López Pinzón, estudiante del grado 11A. Mi texto se llama Virtualidad desde la realidad. Con este texto pretendo incitar a un estado de reflexión y exponer al lector los diferentes aspectos de la educación virtual, haciendo énfasis en las ventajas y desventajas que la educación virtual acarrea en distintos ámbitos, para hacer posibles ideas en pro del mejoramiento de la calidad educativa. En mi opinión personal sobre la virtualidad como método de enseñanza, pienso que las clases virtuales son una posibilidad significativa y muy útil para aprender. Pero debido a la sorpresa en que nos tomó la pandemia, no tuvimos el tiempo para prepararnos e instruirnos de manera cognitiva y emocionalmente adecuada para esta nueva manera de adquirir conocimientos.
lo que provoca que pasemos por malas experiencias como el estrés, falta de métodos pedagógicos, virtuales, mal manejo del tiempo y escasa presencia de emociones sociales. Todo eso partiendo de que se tengan todos los métodos tecnológicos al alcance. Sin ellos es mucho más complejo el asunto. Hace aproximadamente 3 meses, el país entró en una etapa de cuarentena preventiva para evitar la propagación del COVID-19, dando cese a la educación presencial pública y privada. Después de un periodo de tiempo, la Secretaría de Educación acordó un regreso a la educación con una metodología virtual, a través de las TIC. Esto se llevó a cabo a partir del 20 de abril. Sin embargo, el sector de la educación no estaba preparado para un cambio tan imprevisto, lo que llevó a una creciente situación de inconvenientes y problemas por parte de los educadores y de los educandos, causando estrés, frustración y diversas emociones negativas producidas por la incapacidad de llevar a cabo el mismo ritmo de aprendizaje en su educación. Esta incapacidad afecta principalmente el ámbito psicológico de las personas. En los estudiantes se genera estrés, que solo se va acumulando a medida que pasan los días escolares. Y por lo tanto causa conflicto en las relaciones sociales con su familia, ya que es la única relación social que se tiene en el estado de confinamiento. Todo esto conlleva un menor desempeño académico, ya que sumando el desbalance psicológico y emocional creado por la exigua interacción social entre compañeros, el atraso en entrega de trabajos y la poca interpretación e interiorización de los temas propuestos por el docente debido a algunas metodologías anticuadas para la situación, obstaculizan el proceso de aprendizaje estudiantil. Pero esta situación no solo afecta a los estudiantes, dado que los docentes tenían poca capacitación en el área virtual, y la sorpresa de la pandemia fue un golpe bajo a su metodología de enseñanza. Nosotros los estudiantes somos conscientes de ello, ya que los impedimentos que se presentan en las clases son evidentes. Como también somos conscientes del esfuerzo y sacrificio que hacen para dar una clase digna y de calidad. La educación virtual también tiene sus ventajas, sobre todo por la parte estudiantil, y es aquí donde debemos aprovecharlas y explotarlas al máximo, ver lo bueno en lo malo, como quien dice. Si bien es cierto, tiene sus contras, pero la virtualidad nos ofrece principalmente la flexibilidad para trabajar y organizar nuestro tiempo, aparte de poder ampliar enormemente la información de los temas. Instruirse más en cada contenido según sea de nuestro interés. Pero, ¿a qué quiero llegar con esto? Quiero dar a entender que la virtualidad tomada de manera adecuada y responsable nos permite introducirnos en un mar de conocimiento. ¿A qué quiero llegar con esto? Quiero dar a entender que la virtualidad tomada de manera adecuada y responsable nos permite introducirnos en un mar de conocimientos que de la mano del docente podrían traer grandes beneficios para nuestra educación. Sería la educación perfecta. Sin embargo, no estamos en ese mundo color de rosa, debido a que no poseemos esa anhelada cultura de aprendizaje autónomo. Tanto nosotros como los docentes no poseemos la metodología correcta y productiva para llegar a ese tan añorado paraíso de la excelente educación virtual. Esto, en cambio, podría traer consecuencias, ya que la metodología virtual de algunos docentes no tuvo mayor evolución con respecto a la pandemia. Si bien es cierto que algunos docentes incursionaron y exploraron distintas herramientas para adecuar al modo más apto la educación virtual, un gran número de ellos se limitaron a ajustar la virtualidad lo más posible a las clases presenciales, creyendo que así se lograría un mayor desempeño, o así percibimos nosotros los estudiantes. Más que claro está que esto no funciona así, pues únicamente se logra el acumulamiento de trabajos y escasez de aprendizaje. Esto contando con todos los instrumentos tecnológicos para la realización del trabajo, ya que sin ellos esto de la virtualidad se vuelve una tarea titánica y muy difícil de implementar en el proceso educativo, si no se cuenta con algunas otras alternativas. Y aquí es donde nos muestra la desigualdad que afecta significativamente al país, donde es difícil tomar decisiones que afecta a unos y beneficia a otros. Sin embargo, estas situaciones difíciles son las que nos hacen sacar nuestro máximo esfuerzo para encontrar soluciones, tal y como lo manifiesta Federico, profesor de Historia de primero y tercer año en un establecimiento privado secundario de Godoy Cruz. A pesar de dar clases en un colegio privado, no todos mis alumnos tienen computadoras en casa. Si esto ocurre en un establecimiento como este, no me quiero imaginar las situaciones en escuelas más carenciadas. De todas maneras, los chicos se la rebuscan. Algunos hacen la tarea a través del celular y me la mandan al WhatsApp, otros al mail.
hasta ahora ha sido efectivo. Universidad Elizabeth Montesinos, Ficheira, 27 de marzo de 2020. O la situación que vivió un niño del colegio rural Nuestra Señora del Rosario, del corregimiento de Riachuelo, que en vista de que en su lugar de residencia no tenía señal de red de internet, decidió instalar su mesa de trabajo en un potrero, debajo de un árbol para lograr encontrar señal y poder realizar las actividades de las clases y no atrasarse con respecto a sus compañeros. En estas dos situaciones se hace alusión a los problemas de material y las posibles soluciones, donde los maestros tratan de ser flexibles y comprensivos debido a la difícil situación, y los estudiantes hacen todo por entregar los trabajos, lo cual nos demuestra que con esfuerzo se puede lograr superar un poco la cruel realidad actual. La solución está en la unión entre el estudiante y maestro. Para lograr el éxito debe haber un esfuerzo mutuo, el diálogo, la comprensión, implementar medidas en los estudiantes para crear ese instinto de aprendizaje por voluntad, talleres de manejo de emociones, mejorar las opciones en cuanto a calidad y variedad de material, como también mejorar la metodología de enseñanza virtual de los profesores para poder llegar a la armonía del aprendizaje. Sin embargo, ninguna de las anteriores soluciones se podría llevar a cabo sin los recursos tecnológicos y la infraestructura necesaria para la educación virtual, ya que esto es uno de los problemas principales del cual deriva el resto. Para solucionarlo debe haber un compromiso y acción del gobierno para dotar de internet y equipos a toda la población estudiantil, teniendo presente la equidad dependiendo de la situación en que se encuentren los estudiantes. La relación maestro-estudiante, junto con el apoyo del gobierno, podrían acercarnos un poco a ese paraíso de la excelente educación virtual. Muchas gracias. Bueno, Didier, muchísimas gracias por su intervención y terminamos esta segunda ronda con la presentación de la estudiante Michelle Berusca Mantilla Castro. Entonces, adelante, Michelle, la escuchamos. Buenos días a todos, mi nombre es Michelle Berusca Mantilla Castro y pues vengo a presentarles mi posición. ¿Qué se nos está enseñando? Así es como he decidido titular mi ponencia. A diferencia de mis compañeros, voy a hablar de la educación en general y lo que estamos viviendo este año ratifica lo que voy a decir. El sistema educativo nacional actual nos está haciendo odiar algo que deberíamos amar. Los jóvenes de hoy en día estamos acostumbrados a ser tan dependientes que se nos dificulta aprender de una manera autodidacta. Aunque, pues, eso no importa, porque es igualar a cero. Puede que no sepa más de 2 idiomas o cómo cambiar un cheque, incluso hacer una hoja de vida, pero aún así es igualar a cero. Puede que no sepa cómo manejar mis emociones, ni lo que quiero hacer, o a lo que me quiero dedicar, pero sé hacer un texto argumentativo en menos de 3 minutos. Sé que la Primera Guerra Mundial inició en 1914 y el nombre de nuestro país surge como homenaje al explorador y navegante Cristóbal Colón. Sin embargo, no sé lo que significa una calificación crediticia o lo que debo hacer para calificar a una universidad. Entonces, ¿qué se nos está enseñando realmente? Nos enseñan a memorizar, recitar y después olvidar. Nos enseñan a que las clases son más importantes que nuestra salud mental. Nos enseñan a cómo adaptar nuestras horas de sueño para cumplir con trabajos de los que quizás no aprendamos realmente. Nos muestran que el colegio ya no se trata de educación, sino se trata de aprobar. Este es mi último año escolar y quiero analizar por qué tengo esta perspectiva sobre la educación. Porque no quiero que los estudiantes que siguen después de nosotros tengan la misma perspectiva. Se nos enseña de todo menos a pensar y a vivir. Perdonen que no pueda recitar esta frase de la manera correcta, pero generó un gran impacto en mí cuando la leí hace unos años en un artículo. La memorización es necesaria para algunas materias, como español, historia, entre otras cosas, pero no todas se tratan de memorizar. El sistema acaba con los estudiantes y acaba con las metas para cambiarlas por unas más realistas. En la escuela nos enseña a seguir cierta rutina y esa rutina nos hace mediocres. Entonces, ¿por qué menciono esto ahora?
porque 2020 está lleno de sorpresas. 2020 fue un año en el que nos dio el golpe una pandemia mundial. Entonces, el mismo sistema de educación que nos hace mediocres es el mismo sistema de educación que no estaba preparado para una sorpresa de estas. Estamos, como decían mis compañeros anteriormente, estamos acostumbrados a tener el policía que nos está diciendo qué hacer, cómo hacerlo, y lo hacemos porque lo tenemos encima. El hecho de que ya no tengamos ese policía ha hecho que los estudiantes entren en un estado de mediocridad más avanzado del que tenían. Porque en un mundo que está gobernado por la tecnología del siglo XXI, la mayoría de cosas, si se enseñan de una manera rutinaria, es lo mismo que aprendemos en Internet. Entonces, los trabajos que entregan hoy en día los estudiantes pueden ser sacados, copiados en cualquier lado, sin necesidad de un esfuerzo. Entonces, ¿qué está pasando con nuestro verdadero yo? ¿Qué es lo que realmente queremos ser? Se dice que recordamos aproximadamente un 15% de todo lo que aprendemos en el colegio. El 85% se pierde porque no está ligado el aprendizaje no está ligado a una emoción. Por ende, el cerebro lo guarda en la memoria a corto plazo. Andrea Rubiano. Entonces, pasamos un promedio de 16 años estudiando entre la escuela y la universidad. 16 años con un promedio de vida de 80 años. Equivale casi al 13% de nuestra existencia. Al aprender cosas que no son de nuestro interés, solemos olvidarlas, porque estas se nos imponen. Nos enseñan sobre geografía y otras ciencias, pero ¿qué hay de nuestro verdadero yo, de que nosotros queremos aprender? ¿Cómo queremos prepararnos para el futuro? Hay una frase muy conocida que dice, la escuela no es nada a comparación de lo que van a ver. Y es una frase utilizada para hacer que los estudiantes vean que es muy fácil y por eso no deberían quejarse. Como esto es demasiado fácil para lo que se van a enfrentar, entonces ¿por qué se quejan? Cuando no debería ser así. Esa frase debería utilizarse para preparar a los chicos de hoy en día. Pero cité una frase anteriormente que decía, se nos enseña de todo menos a pensar y a vivir. La vida es algo a lo que los jóvenes de hoy en día se tienen que enfrentar. Y hay una manera de enseñarla por medio de lo que vemos en nuestras clases y nuestra vida diaria. Puede que muchos de ustedes estén diciendo en este momento que es algo innecesario lo que estoy tratando, pero no. Porque la educación virtual es algo autodidacta. Tenemos que hacerlo de una manera autodidacta, sin la compañía de un maestro, con la voluntad. Pero créanme cuando le digo que no todas las mañanas nos paramos y decimos, vamos a aprender algo nuevo, voy a aprender sobre física, las leyes de Newton, o de lo que sea en general, porque no hay motivación. El tema que estamos tratando se trata de la educación virtual en tiempos de pandemia. ¿Y por qué se ha venido bajando el nivel académico? Sé que muchas personas no tienen recursos para mantener su educación, pero hablé con una amiga también en una escuela pública y ella me decía, yo recibo las guías y lo que yo hago es cumplir con los trabajos de las guías adelantados para entregar en el momento de la clase y así me desquito de eso. Y yo le decía, pero eso es porque tienen las guías, ¿no? Le preguntaba qué pasaría si ella tuviera la oportunidad de
tener una computadora o seguir la educación virtual de la misma manera que nosotros. Y su respuesta en sí me dejó sorprendida porque a veces los estudiantes no hablan porque creen que tienen un pensamiento muy individual. Ella me dijo que si ella supiera que la clase que va a tener le va a impactar a la vida y va a ser diferente a las demás, que la va a sorprender, ella con gusto se paraba una hora, caminaba a la casa de su mejor amiga para iniciar la clase, así sea en una computadora cualquiera. Y yo me puse a pensar, yo no tengo una estabilidad para conectarme a las clases virtuales, pero aún así, cuando la tengo, ¿por qué no hay esa motivación? ¿Es necesaria esa motivación? Y realmente sí, porque la idea no es matar la imaginación de los estudiantes. Cada estudiante tiene su manera individual de ser. Cada estudiante tiene un mundo diferente en su mente. Y es necesario enseñarles también de lo que quieren aprender. Se está extendiendo la educación de lo básico hasta 11 grado y todos los años se extiende. Es un repaso del año anterior, se extiende. Pero ¿qué pasa con lo que los estudiantes quieren ser, hacer o aprender? En este tiempo, muchos estudiantes estando en casa se dedicaron a aprender cursos de la manera individual. Lo que es el artista no aprende lo mismo que lo que es el físico. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Por qué pienso que esto es malo? Porque comparándolo con otros sistemas educativos de países mejor desarrollados, el sistema nacional no entra ni en los primeros 100 mejores del mundo. Eso probado por las pruebas PISA que se hacen anualmente. Las pruebas PISA de 2018 demostraron que Colombia estaba entre los peores países con mala educación. Entonces, comparándolo con Finlandia, que tiene un IDH, un índice de desarrollo humano de 0.9%. Su educación es totalmente diferente a la nuestra. Su sistema educativo les enseña a los jóvenes a ser independientes y a encontrar su verdadero yo, en lo que son buenos, y los apoyan en eso. Es una educación muy abierta. Califican a los chicos por lo que pueden hacer desde su punto y no por lo que pueden hacer en general. Creo que ese es uno de los detalles de por qué también nuestra educación desmotiva demasiado, porque en vez de vernos como la competencia a nosotros mismos, están viendo al compañero como competencia. No queremos superarlas, sino nuestras metas son cada vez más vacías. Le pregunté a varios compañeros también cuáles eran los objetivos. En muchos años de estudio he visto un ejercicio que hacen los profesores en los que le piden las metas de corto, mediano y largo plazo a los estudiantes. Y es triste ver que las metas cada vez son más vacías, son cosas como yo quiero que pasar las materias, quiero pasar este año, quiero obtener una beca y entrar a cualquier universidad para después trabajar. No hay ningún estudiante no hay ningún estudiante que se proponga aprender cosas nuevas. No escuchamos metas como yo quiero aprender sobre física cuántica, quiero aprender sobre cálculo básico, quiero aprender sobre literatura clásica, porque se basó en solo aprobar. Michelle, perdón, te interrumpo. Vamos cerrando, por favor, tu intervención para continuar con la ronda de preguntas, ¿vale? Para que cierres. ¿Listo? Ok. Como conclusión, me encanta una frase de Thomas Alva Edison que dice, no he fracasado, solo he encontrado 10.000 maneras que no funcionan. Yo no vengo a buscar y sé que cambiar un sistema educativo es demasiado difícil, pero se pueden iniciar con cosas pequeñas. Los profesores
están preparados para lo que les dicen que tienen que hacer. Entonces, es difícil cambiar la metodología, pero con pasos pequeños se pueden hacer. ¿Por qué lo hablo ahora? Porque la educación virtual nos separó mucho de lo que es el aprender. Y creo que además de no tener recursos y eso, también va en la motivación de los estudiantes y hace falta porque eso se perdió. Gracias. Bueno, Michelle, muchas gracias por su intervención. Y bueno, pues de esta manera ya hemos terminado, digamos, las exposiciones, las ponencias. Vamos a entrar a una segunda ronda de preguntas